La lectura es un proceso que, además de aportarnos información, nos permite comprender, ser más críticos y generar nuevas ideas. Hola estimados amigos, qué gusto poder estar con ustedes en este nuevo taller en el cual vamos a abordar dos procesos. El primero es el proceso general de lectura y el segundo el proceso de lectura exhaustiva. Así que quédense y vamos a aprender juntos. Bueno, estimados amigos, en este taller vamos a iniciar con el proceso general para la lectura. Tenemos que leer es una actividad que consiste en interpretar el significado de un texto, símbolo o incluso gestos. Leer permite comprender, analizar y obtener información. El enseñar a leer adecuadamente a nuestros estudiantes nos va a ampliar el abanico de posibilidades con relación al desarrollo de destrezas que podamos tener. Por ejemplo, es necesario que un estudiante sepa leer bien un problema matemático para poderlo resolver. Debemos enseñarles a leer a nuestros estudiantes no solo lo que está escrito, sino también la simbología e incluso la situación comportamental o actitudinal que pueden tener las personas que se encuentran interactuando con ellos. Esto es muy importante dado que nos ayudarán a prevenir situaciones de riesgo o incluso de peligro. El poder determinar que otra persona tiene buenas o malas intenciones es muy importante. De igual manera, si nosotros como docentes aprendemos a leer su lenguaje corporal, vamos a brindarles mejores alternativas y soluciones a problemas que se encuentren dentro del entorno educativo, o incluso situaciones emocionales que pueden estar fuera del mismo. Las etapas de este proceso son percepción, comprensión, interpretación, reacción e integración. La etapa de percepción se caracteriza por determinadas actividades de predominio motor, como por ejemplo mirar, reconocer y pronunciar. Por su parte, la etapa de comprensión busca la traducción de símbolos gráficos o incluso de gestos a ideas. La etapa de interpretación nos permite establecer relaciones comparativas, generalizaciones e inducciones. La reacción es la actitud mental del lector ante las ideas expresadas dentro del texto. Y por último, la integración permitirá valorar las ideas expresadas dentro de la lectura e integrarlas al bagaje de conocimientos y experiencias personales que pueda tener el estudiante. Como hemos visto, el proceso general de lectura nos permite comprender qué es lo que sucede con el estudiante cuando éste lee. Ahora vamos a ver el proceso de lectura exhaustiva en el cual analizaremos algunas técnicas que ustedes pueden aplicar con los estudiantes dentro del aula de clase. Para ello es necesario que ustedes tengan en cuenta las etapas del mismo, las cuales son prelectura, lectura y poslectura. Cuando hablamos de estas etapas, prelectura es antes, lectura durante y poslectura es después. Bueno, aquí les dejamos algunas técnicas y estrategias que consideramos que son de mucha utilidad dentro de la etapa de prelectura. La primera, cumplir órdenes sencillas según la creatividad del maestro. En este punto recomendamos que el docente dé las normas para la adecuada lectura. Este punto lo vamos a profundizar un poco después. 2. Conversación previa a la lectura. En este punto nosotros podemos motivar a la lectura, podemos darles el título o la idea central de la lectura que vamos a trabajar ese día. Aquí también podemos plantear interrogantes con relación a la lectura, como por ejemplo, ¿de qué creen que se va a tratar esta lectura? Esta lectura tendrá tal vez un final feliz o un final triste. Esta lectura tendrá varios personajes. ¿Cuál crees que será el personaje principal de la misma? Dentro de la conversación también les podemos pedir a los estudiantes que compartan experiencias relacionadas al tema de la lectura. Esto ayudará a que ellos tengan un mayor nivel de expectativa
y así también interés dentro de la lectura. Si tenemos un texto el cual está acompañado de gráficas, pues les podemos pedir que describan cada una de las gráficas, fijándose en detalles pequeños o en detalles grandes que sean o no relativos al contenido de la lectura. Simplemente esto nos ayudará a centrar su atención. En caso de no tener gráficas, pues les pediremos a los estudiantes que describan tal vez algún objeto del entorno, el cual nosotros sepamos que puede tener una relación directa con la lectura. Si vamos a realizar una lectura por turnos, en la cual vamos a pedir que cierto estudiante lea en voz alta, pues podemos previamente realizar ejercicios de vocalización, como por ejemplo trabalenguas o repetición de sílabas que sabemos que les puede resultar complejas a los estudiantes, como por ejemplo lara, 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 tara, 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 e incluso el masticar un chicle o caramelo puede ser muy útil al momento de mejorar la vocalización en los estudiantes. Por último, recomendamos realizar una breve revisión del texto. Esto dará una idea general sobre lo que se va a tratar. Aunque las normas deben de ser puestas preferentemente con los estudiantes, aquí les dejo algunas recomendaciones que al momento de abordar este punto ustedes pueden tener en cuenta con ellos. 1. Realizar una lectura activa. Aquí nosotros podemos pedirles a los estudiantes que apliquen varias técnicas. No nos limitemos a que ellos simplemente pasen los ojos por las palabras. Como por ejemplo, que subrayen las partes importantes, que tomen notas y que realicen esquemas en sus cuadernos. Pueden también hacer gráficos con relación a lo que se está leyendo. El pedirles que resalten y memoricen palabras y conceptos claves es muy importante para que ellos comprendan lo que están leyendo. Es necesario que ellos entiendan que deben comprender lo que están leyendo. Es muy importante que si no entienden alguna palabra, no la dejen de lado, sino busquen la forma de conocer su significado. Realizar la lectura en un lugar adecuado y con una buena postura es muy importante. Es por ello que deben de escoger un lugar que sea tranquilo, en donde se pueda leer sin distracciones. Así también debemos explicarles que tener una buena postura es muy importante, dado que nos permitirá concentrarnos más y también evitará a que tengamos complicaciones incluso de salud posteriormente. Concentración y deseo de aprendizaje. Una buena lectura requiere de concentración. Y antes de empezar a leer, podemos nosotros estar concentrados y dispuestos a aprender. Pero si no lo estamos, es mejor buscar otro momento para realizar esta actividad. Claro que como estamos hablando de nuestros estudiantes y para una actividad dentro del aula de clase, pues lo que tenemos que hacer es trabajar en el ambiente, motivar a los estudiantes para despertar el interés. Como norma, podemos pedirles que siempre que leamos, posterior se realice una síntesis. Esto ayudará a que ellos consoliden la comprensión de lo que han leído. Intenten resumir lo que han aprendido durante el proceso de lectura. Y por último, una de las cosas que nosotros estamos tratando de impulsar por medio de estos talleres, que es el sentido crítico, el juicio crítico. Es muy importante que los estudiantes no acepten todo lo que estén leyendo, sino también aprendan a cuestionarlo. Esto les permitirá obtener sus propias conclusiones. Aunque en las normas y estrategias nosotros ya pusimos con claridad actividades que ellos podrían realizar y deberían tener en cuenta, aquí planteamos otras recomendaciones que están involucradas en la etapa de lectura, como realizar una lectura silenciosa, cumplir con lo propuesto dentro de las normas que ya habíamos estructurado con ellos mismos, determinar cuál es la idea principal y la idea secundaria, reconocer personajes, hechos, lugares. Ellos durante la lectura pueden ir reconociendo, pueden ir estableciendo incluso comparaciones entre las experiencias que ellos mismos pudieron haber tenido previamente.
Pueden encontrar semejanzas y diferencias entre personajes, acciones y lugares, establecer relaciones de causas y efectos y diferenciar incluso mientras van leyendo lo que es verdadero y lo que es falso. Por último, en la poslectura ellos podrán expresar y poner en práctica las ideas favorables de lo leído. También pueden expresar las ideas del contexto en otras formas de expresión, es decir, podrán realizar tal vez un dibujo, una maqueta o incluso una representación de lo que leyeron. También podrán crear nuevas ideas en base a las obtenidas, introducir términos nuevos a su vocabulario y utilizarlos dentro de oraciones, obtener sus conclusiones, señalar aspectos valiosos de la lectura, emitir juicios críticos en base a lo leído y deducir los puntos de vista del autor. Todas estas actividades nos permitirán apreciar si el estudiante comprendió o no lo que leyó y también evaluar si es que el proceso que hemos llevado ha sido el adecuado en relación a los gustos, intereses y al entorno en el cual se está desarrollando las actividades dentro del aula de clase. Es verdad que los procesos antes mencionados tienen un mayor énfasis en el área de lengua y literatura, de comunicación, de lo que es lenguaje, pero en sí se pueden utilizar dentro de las demás áreas, como de igual forma los demás procesos que nosotros hemos venido abordando. Es más, recomendamos mucho que se pueda utilizar dentro de las otras áreas, dado que el lenguaje es una de las destrezas que mayor connotación van a tener los estudiantes a futuro, además de permitirles entender y conocer apropiándose de la materia. O de igual manera, como suelo ejemplificar, en el área de matemática, de física, de química, si ellos no leen y comprenden lo que está puesto en las leyes, enunciados o incluso en los problemas que nosotros les planteamos, pues no los podrán resolver ni desarrollar. Esto nos traerá múltiples complicaciones y no podremos seguir avanzando de forma adecuada con los contenidos que estamos abordando con los estudiantes. Miren que incluso en los profesionales tenemos un alto índice de gente que no lee correctamente y por eso no se entera de lo que está sucediendo o realiza malas prácticas dentro de su profesión. El ejemplo del día de hoy es en el área de ciencias naturales con la temática de cadena alimenticia. Para la prelectura le pusimos las actividades: visualiza los animales que aparecen, ¿qué entiendes por cadena alimenticia? ¿Sobre qué crees que se trata la lectura? Para la etapa de lectura, lea atentamente y en silencio, resalta las ideas principales, consulta los nuevos términos. Y en poslectura, realiza un gráfico de la lectura y escribe una pequeña síntesis de lo que comprendiste. Estimados amigos y amigas, hemos llegado a la pregunta interactiva en la cual les planteamos la pregunta: ¿qué tan buen lector son ustedes? ¿Saben leer? ¿No saben leer? ¿Comprendemos lo que leemos? ¿Con qué frecuencia leemos? Y de igual forma, si es que ustedes son muy buenos lectores y nos pueden dejar alguna recomendación, pues eso nos ayuda a nutrirnos mucho. Por favor, dejen su respuesta en la caja de comentarios. Estimados amigos y amigas, espero que les haya gustado mucho el taller de hoy, en el cual revisamos estos dos procesos que pretenden fortalecer la lectura. Esperamos que apliquen lo aprendido el día de hoy dentro del aula. Recuerden, esa es la intención, que ustedes apliquen todos los conocimientos que vamos a ir generando. No se olviden por favor de realizar la actividad propuesta, en la cual planteamos la pregunta de ¿qué tan lectores son ustedes? ¿Son buenos lectores? ¿Son malos lectores? ¿Realmente leemos o no lo hacemos? Y también no se olviden de seguirnos apoyando. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y nuevos. Sin más que decir, seguimos avanzando en el curso y les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho.